Te comentaba, Rubén, buenas tardes. Sí, espérame tantito. Tocayo, por ahí mi carnal Josué está tratando de ingresar, pero dice que no ve el link en Facebook. Ya apaguen sus micrófonos, ya empezamos. Sí. Bienvenidos a este día. Gratitud BDA. Hoy a los 17 días del mes de febrero y en el nombre de todos, agradezco a Dios y a los profetas por tan sublime sueño. Pues en un día como hoy nació el Benemérito y le acompaña a esta celebración mis más bellos recuerdos, que me hicieron vivir días que jamás serían borrados por mucho que pasen los años. Porque al lado de mis segundos hermanos conocí aprender a reír hasta casi llegar al llanto, pues me doblaba de risa por todo lo que decían y las ocurrencias que tenían. Y vaya qué alegría cuando llegaban el baile de bienvenida, todos corrían para ver a quién primero veían. Para conquistar la atención y la compañía de las más hermosas mujeres y de bellas sonrisas. La emoción siempre crecía al saber que de todas las latitudes venían,
Siempre esa era la expectativa. ¿A quién conocerías? Para luego gozar de su amistad o de su larga y constante y exclusiva compañía. En realidad, lo que ahí se vivía parecía de fantasía. Porque se nos enseñó que la felicidad consistía en buscar al Señor de noche y de día y luchar por bien sin duda, sin temer y dispuestos en busca al Señor y dispuestos a entrar al infierno si lo ordena el deber. En realidad, viví en la ciudad de la alegría. Ahí, en principio y motivado por el ejemplo de maestros y directores, me nació muy fuerte el amor por mis compañeros, compañeras, amigos, amigas y hermanos. Lo que me cautivó y me cautiva hasta el momento es el amor al conocimiento, en especial el del cielo, pues en el Benemérito me sembraron esa semilla que hasta el día de hoy me llena de alegría, su fruto por ser delicioso y que aún conservo. ¿Y qué más les cuento? En realidad lo que sucedió ahí parece un sueño, porque aprendimos a estar juntos todo el tiempo, ya estudiando, ya corriendo, practicando deporte para que nos viéramos muy apuestos, consolando a aquellos que los dejaron por no dominar el arte del baile y del verbo. Insisto que se compartía todo, sobre todo los que estuvimos internos y muchas veces los externos, especialmente en los días de baile, se quedaban internos con el riesgo de ser descubiertos y ser llamados los piratas del Benemérito. Y como al otro día, molletes o bolillos, aunque presumían nunca comerlos. Bien recuerdo que la hermana Olivas nos dijo por mucho tiempo, tomen leche, mucha leche porque están en crecimiento. Y ahora sé y entiendo lo que sucedía. Es que vivíamos en la ciudad de abundancia, porque había ríos de leche y comida todo el tiempo. Fue mucho lo aprendido, según recuerdo. Hoy lo que más valoro y lo llevo muy adentro fue que en ese lugar viví y conocí la experiencia de visitar el cielo. Pues como algunos de ustedes y yo, ahí se crearon las raíces de las familias que hoy poseemos. Estoy seguro que bien saben que todo esto es muy cierto y no es un cuento, pues lo que hoy ya viven en el cielo sonríen, afirmando que todo lo que hoy les digo es verdadero. Y nos dicen como en aquellos viejos tiempos, los amo, compañeros. De todo esto agradezco a nombre de todos los compañeros. Esto lo escribió René Sánchez Escobedo, que estuvo en el Benemérito y fue nuestro compañero. Ahora le vamos a dar una bienvenida a todos ustedes que están con nosotros, que nos están acompañando de todos lugares, de todos países y todos los estados de México. Estamos felices de compartir estos momentos con ustedes y les damos una cordial bienvenida. Tendremos la oración, la primera oración por Víctor Venegas Gutiérrez. Adelante, Víctor. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar reunidos con el apoyo de la tecnología desde las diferentes ciudades en donde cada uno de nosotros nos encontramos. Gracias, Padre, porque nos has ayudado a llegar hasta este momento, nos has cuidado, nos has protegido y todas las cosas que pudiste enseñarnos cuando estuvimos en el Benemérito, son cosas que nos ayudan hasta este momento, Padre, en el día a día. Gracias por el Evangelio de tu Hijo Jesucristo y por su expiación. Te pedimos que nos bendigas
y que nos ayudes a recordar siempre tus enseñanzas, que podamos ser las personas, Padre, que tú esperas que seamos y que nos ayudes a que siempre podamos corregir el camino. También, Padre, ayúdanos a recordar que todo esto que vivimos, inclusive esta actividad, es posible gracias a tu Hijo Jesucristo. Por él existió el benemérito y todo lo bueno que de ello derivó. Bendice a las familias de cada uno de los presentes, de los organizadores, y que podamos siempre llevarte en nuestra mente y en nuestro corazón. Es lo que te pedimos en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, les doy la bienvenida otra vez a todos. Estuve yo en el Benemérito 12 años y disfruté estos 12 años como los mejores años de mi vida en mi juventud. Y así como yo lo disfruté, lo han disfrutado todos ustedes. Y el Benemérito nos hace hermanos, una familia grandísima que nos une este grande sueño del Benemérito. Y bueno, ahorita nos acompaña, está con nosotros Malaquías Flores, quien nos hablará acerca de reconocimiento, de unas palabras para los que han fallecido y también para todos nosotros. Malaquías, te paso el tiempo. No te escuchamos, Malaquías. ¿Podrías quitar el mute de tu micrófono? En la parte superior. Ok, ahí está ya. Muy bien. Les saludo desde el estado de Washington. Soy Malaquías Flores y quiero darles una cordial bienvenida a todos de parte de la Asociación de Exalumnos del Benemérito. Y ahora que estamos iniciando, quisiéramos recordar a todos aquellos que han cruzado el velo y quisiéramos tomar un minuto de silencio y yo voy a nombrar a estos compañeros, amigos del Benemérito que se nos han adelantado. También se está pasando por video una lista de todos ellos, pero me gustaría mencionar a Abinadí Banda Romero, Abinadí Jiménez Romero, Alejandro Domínguez Cruz, Andrés Estrada Cortés, Antonio Ortega Macías, Antonio Ávila, Benjamín Monroy Villalobos, Cecilia Gutiérrez Ramírez, Daniel García Arroyo, Daniel Pinto Medel, David Cotasek Olvera, Eduardo Rivera Chávez, Enrique Flores Morales, Gregorio Prudencio, Guillermo Toledo Canseco, Guillermo Weber, Irma Soto, Iván Alejandro Sierra Nieto, Fernando Méndez Tamayo, Javier Islas, Jesús Morán Martínez, Joel Delbach, José Ángel Carballo Tobar, Juan Manuel Orozco Parra, Leobardo de la Cruz, María del Consuelo Rebeca Villarreal, María del Rocío Martínez Ángeles, Mario Alberto Valenzuela, Marta Ávila, Martín Mazón, Alonso, Martín Regino, Mozart Lozano, Nefi Rivera Sandoval, Pedro Franco Segura, Rubén Darío Estrada Corona, Rubén Machuca Cañas, Sonia Bustos Salas y Lot Pérez. Estos son algunos de los que
nos ha llegado conocimiento que han cruzado el velo, así de que nuestro más sentido pésame para sus familias y hasta vernos nuevamente con el rey. Muy bien, pues bienvenidos a todos y vamos a continuar con el programa. Adelante, Edith. Hola, pues hoy yo estuve en el Benemérito, me gradué en el 84 como Ana Edith Orozco Lima y voy a introducir a alguien que es parecido a mí, Limón. El hermano, Arturo Limón, graduado en la segunda generación de la secundaria en 1968 y de la preparatoria en 1970 del Benemérito de las Américas, es licenciado en Psicología, egresado en la UNAM, profesor de la Normal Benemérito de las Américas del 1974 a 1975, doctor en Psicología Social de la UNAM, autor de varios libros, yo tengo uno de ellos, y un luchador por la conservación del medio ambiente y defensor de la preservación de la cultura mexicana. Miembro fiel de la Iglesia de los Santos de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y esposo y padre de una hermosa familia. Adelante, estaremos viendo un video de Arturo Limón. Muy buenas tardes, qué noches, depende de dónde estén, del país o del extranjero. Qué gusto reencontrarnos. Qué gusto estar aquí para continuar el diálogo que siempre mantenemos como amigos y excompañeros del Benemérito. Soy Arturo Limón para platicar con ustedes sobre la fundación del Benemérito de las Américas. Este centro escolar que fue un espacio donde los hacedores del sueño lograron generarlo. ¿Y quiénes son los hacedores del sueño? Diremos nuestros padres, los líderes, los maestros, todos los que lucharon, soñaron, creyeron y actuaron para que nuestra educación en el Centro Escolar Benemérito de las Américas fuera posible. Así como su radiante modelo, inscrito en su lema que inspira la inteligencia, el poder, la luz y la verdad, que este fuera esparcido por México y el mundo, enseñándonos con su ejemplo de servicio que crecer es hacer crecer a otros. Para ellos, para todos ellos, sea este un tributo de gratitud. Nuestras raíces y nuestra identidad, el Benemérito, la piedra de los mayores, la piedra de la educación, la piedra del saber, que nos transforma de lo que éramos, jovencitos, pequeños, llegados de diferentes lugares. ¿Quién nos recuerda a los que venían de Tecalco, de Chalco? Yo me acerqué ahí, en ese lugar que vi que se empezaba a construir, cuando observé que el betabel y el maíz estaban cediendo el paso a una rosa, a esa rosa que se había hablado que florecería en el desierto. Yo no sabía nada de eso, pero igual llegué, me asumí, me enseñé, aprendí y mi vida se transformó en el Benemérito. ¿Cómo no estar agradecidos y rendir en esta reflexión en torno a cómo fue fundado el Benemérito a nuestros padres? Donde quiera que ellos estaban, en ese momento confiaron a sus pequeños hijos a la posibilidad de estudio que el Benemérito nos proveería. Mi padre, un minero en el Real del Monte en Pachuca, que dejó su espacio, que pudo haber sido también mi espacio para continuar mi vida siendo un minero, pero él vino a la Ciudad de México, trabajó, se esforzó como obrero y soñaba conmigo, diciéndome que un día lo que yo sabía ayudaría a la gente. Yo le creía, como creía también cuando los he aprendido a entender en todos esos hombres y esas mujeres que desde diversos espacios del país pusieron a sus hijos como la mejor prenda de confianza para que fueran transformados en esa escuela maravillosa que es el Benemérito. Esta imagen me evoca con sus magueyes aquella realidad del Benemérito circundado por ellos.
esta imagen de hombres que construyeron ese edificio con sus propias manos, aún sin puerta. Ellos nos dan la viva muestra de que se puede cuando se sueña y se pueden lograr los sueños. Como lo lograron en el acuerdo convenido después de 10 años de separación de un gran sector, y cuando digo un gran sector eran 800 miembros de los casi 3,000 que había en la zona centro del Valle de México. Estos miembros se retiraron por diferencias, pero un presidente sabio, un hombre bueno, acompañado de otros 2 hombres sabios y espléndidos, vinieron para decir: aquí no hay un problema, aquí solo hay un malentendido y se ha de superar. Y se superó. Se combina entre ello, y es mi apreciación que yo comparto hoy, que los jóvenes tenían derecho, los jóvenes mexicanos, a una educación, que también tenían derecho a la literatura que en otros lugares en los Estados Unidos se daba, y también podrían aspirar a ir a una misión. Y entonces, esa demanda, que es producto de estos hombres, no cito a nadie en lo personal porque era la intención de un grupo de mexicanos queriendo hacerse entender por sus hermanos, pero hubo sabios hermanos que los entendieron. Jorge Alberto Smith, Marvin G. Romney, nuestro amado y querido profeta David O. McKay, también, como el presidente Jorge Alberto Smith, fueron esos hombres que ayudaron a estos pioneros mexicanos a crear el sueño. Pero el sueño tiene que tener una inspiración, y esta nos la había dado desde 1947 el presidente, quien era el apóstol entonces, pero llegaría a ser el presidente también de la iglesia, Spencer W. Kimball. Él decía que floreceríamos como las manitas, como la rosa. Debemos esperar ansiosos el día en que gocen de seguridad económica, cultura, refinamiento, educación, administrarán granjas, negocios, industrias y estarán dedicados a las profesiones y a la enseñanza. Yo le creí, y hoy puedo decirles que tenía, como en muchas cosas que hizo, mucha razón. La educación es la forma de la transformación del ser humano. El benemérito fue creado y ayudó a eso. Hubo hombres en lo local que también impulsaron el sueño. Me gusta mucho la frase de Romain Rolland: la vida es resurrecciones, pero hay hombres que mueren sin haber vivido, pasan como sombras, y hay otros que ensanchan sus vidas con el fervor de cosas grandes, cosas que perduran. Daniel Taylor Pierce, Alberto Kenyon Wagner, Agrico Lozano Herrera, son 3 testimonios vivos para nosotros, modelos de referente que nos ayudaron, que impulsaron con su actuar y que crearon el sistema educativo y lo desarrollaron para que niños que llegábamos a esa escuela pudiéramos transformar nuestra vida, pudiéramos soñar. Y la verdad que el benemérito fue, a mi juicio, me encantan las mariposas, y el benemérito era, vaya que ese capullo donde muchos que éramos oruguitas nos hicimos mariposas para ir con nuestros vuelos, con nuestros sueños, con nuestros aprendizajes. Tengo aproximadamente 50 años de ser profesor y siempre les digo lo que aprendí en el benemérito. Soñar, aprender, hacer, eso te hará crecer y sin duda trascender. Nos recuerdo a quienes les tocó hacer las losas del benemérito, una a una, y irlas poniendo. Pero no solo la iglesia generó un impacto en nuestras vidas, generó una transformación que sería, a mi juicio, y es también algo que comento aquí, como el benemérito generó una pléyade de líderes. Viajaba en ese tiempo, en los años 70, y yo estuve visitando el país por causa de mi trabajo en todas las escuelas de la Sociedad Educativa y Cultural. Bueno, pues, ¿dónde yo que no hubiera un ex alumno del benemérito, que fuera líder, que fuera un hombre comprometido con su... La iglesia tuvo su primer converso en 1879. Creció poco, casi nada,
porque apenas entre 1901 y el 36 tenía 5,000 miembros. En el 56, el mismo censo establece que no llegábamos a los 10,000. En el 72, en la conferencia para México y Centroamérica, ya éramos 82,408. En el 75 pasamos los 100,000 miembros. En 1984 se crea la estaca 100 en Tecalco, Estado de México. Estoy diciendo la estaca 100 del mundo, con la presencia del presidente Howard W. Hunter. En 1989 se llega a la cifra de 500,000 y en 2010 se supera los 750,000 miembros. Esto es algo de lo que poco se ha comentado, pero el Benemérito nos dio el modelo de vida que pudimos llevar a nuestros hogares y que transformó esta nación para ser la segunda nación con más miembros en el mundo. Este es el cobijo de la libertad que nos dio la ley del presidente Juárez para la libertad de cultos y la llamada a la transformación que da el Evangelio. Sé que algunos exalumnos, como yo pude haberlo sido si no hubiera sido por la dedicación de la hermana Wagner, pasaríamos por el Benemérito, no seríamos miembros, pero sabemos que no podríamos dejar de lado esta trascendente tarea que la Iglesia recibió como un beneficio primero, no colateral, es un beneficio innegable, yo diría la palabra, esa es la palabra, innegable, del trabajo del Benemérito, dándole y proveyéndole misioneros, líderes y todo. Bien, me centraré entonces en terminar con la educación. Es la llave. Es la llave y cómo se crea el Benemérito. Cómo se crea la sociedad educativa también. En 1900 se crea el Consejo para la Educación. En 1960 se constituye la Sociedad Educativa. Después de algo que es poco conocido, que el Benemérito originalmente iba a estar en la estación Tasqueña, en lo que hoy es la estación Tasqueña del metro, pero se decidió que era un espacio pequeño y se tenía que comprar un espacio de 100 hectáreas, que esto lo proveyó el rancho del Arbolillo en el 1961. Se establece un sistema de 29 escuelas. El Benemérito era la joya de la corona, pero había 29 escuelas distribuidas en 15 estados y tenían un énfasis de eje en los estados del centro. Había una escuela en Tecalco, por ejemplo. Había una escuela en Pachuca, había una escuela en San Marcos, había una escuela en Tula. Todo. ¿Por qué? Porque era todo un proyecto de educación que benefició muchísimo al país en todos los sentidos. En el 63 se inicia la construcción de nuestro querido Benemérito. En el 64 arranca el sueño que tuvo su mejor momento. En su mejor momento el Benemérito tuvo una comunidad de entre 2,000 y 3,000 personas, fueran estos alumnos, maestros, trabajadores, supervisores en un sistema escolar. Todos estábamos ahí, con una escuela secundaria, primaria, la secundaria también la había nocturna, preparatoria y normal. Concluye su vida en el Benemérito en el 2013, con la graduación de su última generación el 14 de junio del 2013. Cierra un capítulo que nosotros hemos sabido mantener abierto. Porque nos reunimos aquí para cantar eso, una oda de amor cantaré a la escuela que yo tanto amé. Los recuerdos, claro que nunca se irán. ¿Cómo se pueden ir los recuerdos de quienes nos conocimos en una condición de pequeños y nos fuimos sumando, como esta conferencia nos está sumando, esta reunión, y nos hemos hecho hermanos para la vida? Este árbol que fotografié en Tailandia me permite ejemplificar lo que quiero decir. Originalmente eran arbustos como el que se ve a la derecha, pequeños truenos dirían, pero se fueron dando fuerza uno a otro y fueron desarrollando su fuerza común y en una simbiosis llegaron a un estado que rebasaba el estado original. Esa es la fraternidad, esa es la hermandad y ese es el Benemérito. Si pudiera sintetizarlo en el tiempo que tengo, el Benemérito fue construido para darnos un espacio donde escoger a los hermanos y amigos de la vida. Por los hombres y por las
mujeres que trabajaron para crear el Benemérito y traer un niño de un espacio, donde quiera que fuera, y lo simbolizo con este niño Rarámuri en el Laguna de Arareco. Lo simbolizo porque a todos lados, recuerdo, y Miguel Hidalgo se los explicará mejor, yo pienso en esta conferencia, cómo fuimos uno a uno llegando, cómo el que venía de Veracruz, que nunca había comido frijoles más que negros, empezó a comer bayos, y cómo todos fuimos aprendiendo unos de otros y amándonos para ser entrañables como hermanos. Solamente les cierro con este. El Benemérito no influyó solo en nuestra generación, influyó lo más importante a nuestros hijos e hijas, a nuestros nietos. Algunos tuvieron el privilegio de ver algún nieto estudiando ahí, qué afortunados. Pero el Benemérito fue una bendición que trascendió generaciones, así lo definiría yo. Su construcción y su desarrollo durante los años que permaneció dejó una estela que no va a ser borrada. Era como esta portada que pinté para mi libro de Ecología sin Fronteras, que es lo más amplio. Cuando digo al principio que lo que aprendimos en el Benemérito llegó a México y al mundo, es que sí está en el mundo. Todos damos una luz al mundo. Todos damos una posibilidad de decir gracias, gracias Benemérito. Gracias por habernos ayudado, por habernos enseñado, por habernos permitido ser los hombres y mujeres que era deseable que fuésemos en virtud del privilegio que tuvimos de ser convocados por el Señor. Y lo digo así, con el respeto, como les digo, a un lugar en donde coincidimos para transformar nuestras vidas. Ese es el mérito del Benemérito. Todavía creo que habrá muchas historias y muchas cosas que contar. Yo aquí me reservo y cierro diciendo gracias, gracias a los que soñaron. Y por eso les digo a mis alumnos, sueñen, aprendan y hagan realidad sus sueños. El Benemérito hizo eso por nosotros. Ahora nos toca hacer a nosotros por otros. Y es por ello que hoy comparto estas palabras que agradezco infinitamente a quienes me permitieron tener este diálogo. Espero que sea un diálogo que no cierra, justamente hoy solo inicia y que tenga muchas jornadas. Un abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Pues ahora introducimos a Arturo Limón, que nos dará unas palabras para terminar su tiempo y explicarnos un poco más. Arturo, te doy la palabra. Gracias. Este video que han ustedes visto lo hicimos en previsión de los apagones que se programaban en esta zona del norte del país. Estamos bien y esperamos seguir estando mejor. Dicho esto, yo amplío solamente algunas cosas que desde el corazón quiero compartir. Lo que hizo Malaquías hoy es algo que debemos de hacer siempre porque quienes nos adelantan el camino son solo amigos que se despiden de nosotros. Dice un pensador que no temamos a las despedidas, son necesarias para el reencuentro y los buenos amigos y los buenos hermanos se han de ver después de un tiempo o después de un ciclo de vida. Y nosotros sabemos que nos volveremos a ver. Nos duele que el jardín de los afectos se vaya despoblando. ¿Cómo no nos va a doler? ¿Cómo no nos va a doler si solo tomo el caso de mi queridísimo Guillermo Weber, que como a todos, ahorita mismo me sacudí cuando vi la lista por las personas a quienes conocí en vida y ya no los veré en tal condición? Pero hablaré de Guillermo. Guillermo y yo jugamos fútbol en el equipo de la preparatoria. Yo era a veces fungía como capitán y era el defensa central, o sea que estaba muy cercano a él. A veces llegábamos a la UNAM y nos metían 10 goles. Cuando volvíamos al Benemérito nos decían que si íbamos a jugar béisbol o si jugábamos fútbol. Casi parecía que jugábamos básquetbol. Pero todo eso, cuando supe de su partida, mi corazón
se sacudió, como se sacudiría por muchos de ustedes, por los que he tenido la entrañable oportunidad de conocer. Les quiero decir nada más que esto que vivimos y que yo estoy viviendo en este ánimo, y aunque sé que lo vaya a ver, se siente la ausencia, pero yo les digo que esto solo lo pudo generar un espacio único e invaluable. El Benemérito realmente fue el espacio de coincidencia que el Señor proveyó para muchos de nosotros. Cité lo del caso de Tasqueña porque si el Benemérito hubiera estado en Tasqueña, yo nunca lo habría conocido. Yo vivía en Chalmita, de hecho, hoy para la gente soy el doctor Limón o lo que sea, pero en ese momento yo llegué al Benemérito como el Chalmita y conocí a la Yotla y conocí al Rosita y conocí a otros, a muchos, que teníamos cada quien nuestra historia y llegamos. Y un hombre bueno como el director, y hubo seguramente después muchos buenos directores, pero el que yo conocí y entrañablemente quise fue al maestro Wagner y al licenciado Lozano. Ambos fueron pilares para la formación de mi carácter y de mi persona. Yo he citado en el libro que ustedes han visto quizás de la gratitud y la memoria del corazón, y con eso termino, que igual que mi madre me otorgó la vida, la tenacidad de la hermana Wagner me trajo a la vida espiritual dentro de la iglesia. Eso no se puede olvidar nunca. Y para todos, aún para mis amigos que no eran miembros y que pueden estar aquí escuchando, yo sí les quiero decir que lo que es y lo que fue y lo que será el Benemérito es el espacio donde coincidimos para ser los amigos de la eternidad que necesitábamos para el trayecto de la vida. Yo agradezco de verdad este espacio, felicito a quienes tuvieron la amabilidad y la convocatoria, y estaré en tanto pueda sumado a sus ánimos de mantenernos unidos como ese árbol de Tailandia, como ese árbol que rompe el paradigma de su propio tamaño para tener la impronta de su grandeza, que es la hermandad en el Benemérito. Esto es lo que yo agregaría, y de verdad, si pudiera sumar mi testimonio, diría que la vida que el Benemérito me proveyó fue el mejor regalo de la existencia, porque muchos de ustedes conocieron a sus esposos o esposas ahí, a sus amigos entrañables, pero lo de los hijos y los nietos también es vital. Y cierro con esto. Tocó en nuestras vidas a generaciones. No quiero dejar de señalar, para quienes pudieran escuchar esto, que hacen falta escuelas en México, todavía, hoy más que nunca, y que también es muy necesario porque el Benemérito nos dio una formación que no nos lo podía dar nada. La iglesia no hubiera evolucionado. Ustedes vean la tabla desde el 1879, un solo miembro, a llegar ahora a sobrepasar el 1,000,000, pero la impronta que se da después de que el Benemérito entre en funcionamiento. Yo mantengo la teoría de que sin el Benemérito, la iglesia no había adelantado en 100 años en México lo que adelantó en 49. Lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gusto de recibirlo.
de hace algunos años que la volvieron a pintar. Cada vez que voy a México, checo a ver si la B todavía tiene un poco de color y cuándo nos falta para hacerla pintada otra vez, que no se nos vaya a borrar. Y bueno, yo creo que todo el mundo que pasa por el Benemérito siempre nos fijamos a ver si la B tiene un color, el color blanco con el que estamos acostumbrados. Ok. Efraín Villalobos, profesor fundador del Centro Escolar Benemérito de las Américas, desempeñó varias responsabilidades durante su carrera laboral en el Benemérito, tanto académicas como administrativas, entre los cuales existieron como director de la Normal de Maestros, director de la preparatoria, también como administrador general de la Sociedad Educativa y Cultural, como director general del Centro Escolar Benemérito de las Américas. Y tenemos ahorita un video que él nos ha grabado acerca de su parte en este programa del Benemérito. Adelante. Buenas tardes, profesor Villalobos. Nos sentimos muy honrados porque nos permite estar hoy en su casa y tener esta conversación que de seguro a algunos de los exalumnos, y no todos, les gustaría escuchar de usted. En el Benemérito siempre recuerdo que se mencionaba el profesor Villalobos. En esta ocasión yo quisiera llamarle maestro Villalobos, por lo que significa ese título. Muchas gracias. Y bueno, la pregunta es esta que nos gustaría que nos contestara. En los años tan hermosos que se vivieron en el Benemérito, se creó la tradición de subir cada 17 de febrero aquí al Cerro del Tenayo. Y entonces muchas generaciones recuerdan con mucho amor, con mucha emoción esos momentos tan hermosos que se vivieron cada año. Era una emoción y también una aventura subirlo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se imagina que significa subir a este lugar y pintar la B? Cuando ahora en el año 2019, el 17 de febrero, nuevamente se organizó el evento para volver a pintar la B. Desde luego que esto tiene un símbolo, un significado, que incluso algunos cada 17 de febrero, estoy seguro que suben otra vez este cerro para pintar la B, pero no precisamente físicamente, sino en sus corazones. Para usted, ¿qué significa eso? ¿Por qué ese amor tan arraigado de los exalumnos a este lugar y a este momento y su significado? Bueno, muchas gracias por la pregunta, se me hace muy acertada. Pero antes que nada quisiera saludar a mis queridos exalumnos del Benemérito, de esa gran institución que a mí me ayudó mucho, me enseñó muchísimas cosas, a través de esas maravillosas generaciones de jóvenes que iban con mucho deseo de estudiar. Pues miren, yo quizá le puedo dar un toque un poco místico a esto de la B, porque yo mismo, siendo un niño en mi pueblo, pues tuve que salir de esa pequeña comunidad San Marcos Hidalgo para poder estudiar la secundaria aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Y entonces pues viene el periodo de la preparatoria y estuve yo muy contento en la preparatoria, me daba mucho gusto, pero ya para entonces mi padre me había dicho en repetidas ocasiones que él no podría seguir ayudándome después de la preparatoria. Y esto pues claramente pues me preocupó, porque entonces ¿qué va a ser de mí? Y hasta ahí llegan mis estudios. Voy a entrar a trabajar a la fábrica de cemento La Tolteca de mi pueblo, como era la aspiración, la tradición de todos los jóvenes de mi pueblo, pero yo no quería quedarme allí. Entonces empezó mi mente a trabajar que
¿qué cosa podría yo hacer para seguir estudiando en la universidad? Y estando en una de mis clases de inglés, una de las lecciones trataba acerca de las universidades de Estados Unidos. Y allí decía en el pequeño párrafo que era muy común que estudiantes universitarios trabajaran en la universidad para poder sostenerse en sus estudios. Y esto cayó como anillo al dedo. Como anillo al dedo, una gran bendición haber sabido esto. Dije, pues entonces, si no puedo estudiar en México, me voy a Estados Unidos. Sin saber cómo ni con qué recursos, pero hay el gran deseo de hacerlo. Bueno, entonces... Se convirtió en un sueño. Se convirtió en un sueño. Estando yo entonces en el segundo año de prepa, yo vine a la Ciudad de México y fui a la Embajada de Estados Unidos porque quería hablar con el embajador de Estados Unidos. Y llego allí y me recibe una secretaria y me pregunta, pues, que qué deseaba. Perdón, profe, sí. ¿Qué edad tenía para entonces? 18 años. Oh. Sí. Entonces le dije a la señorita que quería yo hablar con el embajador, que tenía urgencia hablar con él. Y él dice, bueno, pero ¿cuál es el asunto? ¿Verdad? Pues era un joven que quiere hablar con el embajador del país más poderoso del mundo, ¿no? Le digo, pues quiero hablar con él, que él solamente me puede ayudar. Bueno, ella se metió, le comentó y regresó y me dice, pues que pase. Y me recibió el señor en una oficina preciosa, muy grande, todo de madera. Y me empezó a hablar en inglés, no me habló una sola palabra en español. Preguntándome cuál era mi motivo de la visita. Y le dije que pues que venía a verlo porque yo quería estudiar en una universidad de Estados Unidos. Y él me dice, ¿por qué quieres estudiar en Estados Unidos cuando en México hay muy buenas universidades? Pues sí, pero si aquí en México quiero estudiar, no puedo trabajar para sostenerme, porque no habría tiempo. Y sé que en Estados Unidos los estudiantes sí lo pueden hacer, y aquí yo no lo puedo hacer. Así es que quiero, por favor, que me indique cómo puede ayudar para estudiar allá. Bueno, el señor embajador me dice, bueno, pues te vas a ver de nosotros como en una semana. Yo me fui para mi pueblo y en una semana efectivamente me llegó una carta de la Embajada de los Estados Unidos donde el señor embajador me informaba, me comunicaba que había sido aceptada mi solicitud para estudiar en los Estados Unidos y que me daban una beca en la Universidad de Oklahoma. Oh. Pero que esta oferta era hasta el próximo año escolar, porque ya estaba atrasado en el año como para poder ingresar. Ya estaba avanzado. Ya estaba avanzado. Entonces, como yo no quería quedarme un año más ahí en mi pueblo atascado sin hacer pues prácticamente nada, decidí irme a Estados Unidos y tomé mi camión, Flecha Roja, hasta Ciudad Juárez, y ya estando en la frontera, allá en la garita, queriendo pasar, encontré a un amigo mío que me preguntaba qué estaba haciendo yo allí, y le dije, bueno, voy a Provo, Utah, a estudiar en la Universidad de Brigham Young, y pues voy para allá. Y él dice, yo también voy, pero salimos mañana. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Le dije, no, yo ya quiero llegar. Entonces llamó a su papá y el papá me convenció de que me quedara, que su hijo estaba en una habitación solo, había una cama adicional. Pues yo me quedé, y entonces esa noche, como yo iba muy cansado, iba triste de haber dejado mi pueblo, a mi familia, a mis amigos, pues me quedé profundamente dormido. Y esa noche tuve un sueño hermoso. Soñé que estaba entrando a una ciudad y en esta calle en la que íbamos entrando, en un camión de pasajeros, era muy amplia, muy hermosa, cubierta de árboles por dos lados, y al lado derecho veía que había unas montañas muy bonitas. La mañana estaba muy luminosa, preciosa,
y me llamaba la atención una montaña que tenía algo, pero no sabía qué era porque las ramas de los árboles no me permitían verlo. Pero ya cuando nos fuimos acercando a la estación a donde llegaba el camión me di cuenta que era la gran Y de Young de la universidad, ese símbolo. Sí. Digo, qué interesante. Ese símbolo que no pude ver en mi sueño es este y todo lo demás es idéntico. Entonces eso me quedó grabado, muy bonito, era una cosa muy bonita. De modo que cuando aquí iniciamos el Benemérito, lo primero que pensé es llegar a poner una gran B en algún lado, en algún cerro. Inicialmente pensaba que el cerro del Chiquihuites era el bueno, porque es muy grande. Sí, muy alto. Muy alto, pero también está un poco retirado del Benemérito, pero está muy cerca aquí el cerro del Tenayo. Entonces yo por las tardes, tanto para ver dónde podría haber un lugar adecuado como para hacer ejercicio, cada tarde yo subía, me iba caminando, buscando el área donde podría estar la B. ¿Dónde trazarla? A dónde trazarla y más o menos, y el terreno es bastante accidentado. Sí, entonces, claro, sí, hay una pendiente sí, muy pronunciada. Y sin embargo dije, pues por aquí más o menos lo que yo veo. Y entonces fue cuando se me ocurrió que debemos hacer una B. Yo me llevé a 8 alumnos del Benemérito. Entre ellos, si no mal recuerdo, iba Miguel Hidalgo, iba Isaías Lugo, Miguel Lugo, y había un club de Veracruz, Fomperosa, César de Tierra Blanca. Eran como 8 estudiantes. Vamos a tomar medidas, tomamos las medidas, y entonces yo bajé a mi oficina e hice una cuadrícula y lo hice a escala, tracé la B. Y ya al siguiente día, muchachos, vamos a trazar la B, llevamos cuerdas, llevamos cal, los botes con cal, con edificios para poder con marcar. edificios para poder ir marcando. Y nos fuimos y subimos allá y trazamos el perímetro, el contorno de la B. Y entonces siempre quedó eso como algo muy bonito, ¿verdad? Y me recuerdo que el primer año que se celebró el aniversario del Benemérito, cómo es que habían puesto botes con estopa y diésel y prendieron todos los botes y se dibujaba el contorno de la B, muy bonita. No sé si a ustedes les tocó ver eso. ¿Cómo no? A mí me tocó verlo, sí. Claro que sí. Era una cosa muy, muy bonita. Y entonces, pues, yo considero que a los alumnos les causa una cierta melancolía pensar en su B, porque viviendo en el Benemérito, pues vivían como en su hogar, como dice el himno, ¿verdad? Ellos encontraron un hogar en el Benemérito, y ciertamente quiero decirles que aun cuando yo no había estudiado para ser maestro, yo estudié agronomía en Estados Unidos, venía con licenciatura y maestría en agronomía. Sin embargo, terminé siendo maestro en el Benemérito, pero ya es otra historia que habrá que contar. Lo reservamos para la siguiente. Para la siguiente. Y pues me di cuenta que el ser maestro era una profesión sumamente importante, muy, muy delicada. Aprendí que el ser maestro no se requiere nada más saber, tener mucho conocimiento de alguna ciencia, de algún terreno de conocimiento, sino que había que poderse identificar bien con esas mentes juveniles y algunas veces hasta infantiles. Y me di cuenta que en verdad yo tenía la vocación de ser maestro. Me gustó muchísimo ser maestro del Benemérito. Descubrió su pasión. De veras. Yo me acuerdo de esa primera generación, eran 126 alumnos
yo supe los nombres de cada alumno, de apellido materno, paterno, de dónde venían y cómo se llaman sus padres y qué hacían sus padres. Y yo pensaba que eso lo iba a llevar a cabo como una tradición, ¿verdad?, con las siguientes generaciones. Y luego me di cuenta que en la segunda generación ya me costó un poco más de trabajo. Finalmente abandoné la idea de quererme aprender los nombres de todos y de dónde venían y qué hacen sus padres. Fue aumentando los que andaban buscando su fe. Como usted la llega. Así. Y pues yo pienso que cuando se está en un lugar y el alumno, los alumnos en este caso, se sienten cómodos, se sienten bien, pues claro que les trae tremendos recuerdos el haber estado en el Benemérito. Quisiera narrar una de las experiencias que tuve recién llegado al Benemérito. Sí, adelante. Ustedes se dan cuenta que en la parte oeste, que está pegado a donde está el cerro, hay una escuela primaria donde está una estatua de Cuauhtémoc. Ah, sí, ahí está. Bueno, esa escuela no tenía un portón como ahora lo tiene. Estaba, bueno, había un portón, pero estaba abierto. ¿Se podía cruzar? Sí. Me acuerdo que en las tardes, después de haber jugado un poco básquetbol o haber estado con los muchachos ahí, porque trabajaban ellos como parte de su... Siguiendo el mismo modelo de oportunidad de poder trabajar. De poder trabajar, sí. Estudiar. A veces terminamos sudando cuando jugamos básquetbol, allí, lo que le llaman el gallinero. Y como no había agua en el Benemérito, había muy poca agua, nos traen el agua de un pozo del rancho en una pipa, imagínense, abastecer de agua para una escuela. Entonces estaba muy limitada el agua, entonces no nos podíamos dar el lujo de bañarnos en una regadera y muy bien. ¿Saben qué hacían? ¿Saben qué hacíamos? Pues allá al entrar a la escuela había un tambo de esos grandes, de 200 litros, y había una llave allí. Pues, adivínenme, nos desnudábamos, nos metíamos en el tambo, nos sumergíamos y para afuera, y nos bañamos afuera con jabón, ¿no? Sí. Ahí estaban muchachos haciendo lo mismo. Y entonces nos metíamos, nos enjuagamos y va para afuera. Entonces, todas esas cosas era una cosa muy bonita. Muy maravillosa. Sí, una cosa muy, muy bonita. Y me di cuenta que yo llegué a querer mucho a mis alumnos, mucho. Maestro Villalobos, es muy bonito hacer recuerdos del pasado porque nos trae muchas cosas muy agradables. Sin embargo, yo preguntaría, después de que hemos reconocido tan grandes bendiciones por haber estado en el Benemérito y que las autoridades de la Iglesia y los profetas nos dieron esta gran bendición, ¿qué piensa usted que deben de asumir de responsabilidad los exalumnos del Benemérito, considerando no solamente el lugar donde están, sino a un alcance del país? ¿Qué responsabilidad usted les daría como un reto para los siguientes años? Bueno, pues no me quiero meter de predicador, pero la verdad es que tenemos, yo creo que una misión muy importante para este país y quizá para el mundo, de que debemos ser de lo mejor dentro de la humanidad. Aspiremos a llegar a ser los mejores seres humanos en donde quiera que podamos estar, que podamos ser una especie de luz que brille en lugares donde quizá haya muchas tinieblas, particularmente en esta época en la que el mundo está en crisis, que aún en esas condiciones seamos capaces de brillar. Porque yo sé que seres humanos que tienen esos sentimientos de amor, de solidaridad, de sacrificio, pues influyen mucho en las vidas de otras personas. Aunque no se los pida uno, simplemente la presencia de este tipo de personajes influye positivamente en la vida de aquellos con los que anda o con los que se acerca. Creo que es una meta
buena que todo el mundo debe tener. Y sobre todo el egresor del Benemérito, acordémonos de lo que dice el lema del Benemérito. Hagámosle honor al Benemérito. Agradezcamos a aquellos que tuvieron la gran visión inspirada de poder tener escuelas como las que tuvo la Iglesia no hace ya muchos años. Que ojalá que estos frutos realmente florezcan en el corazón de los hijos de estos alumnos para que podamos ser una mejor patria, una mejor humanidad. Muchas gracias, queridos exalumnos. Los amo y los extraño. Y si mi vida se volviera a repetir, volvería a ser maestro del Benemérito de las Américas. ¡Viva el Benemérito! Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. A René por esta entrevista que le hizo al profesor Efraín Villalobos, al maestro Villalobos. Y estamos muy contentos de haber escuchado esta historia que él nos dijo. Yo no había sabido esta historia muy bonita. Y bueno, ahora tenemos el hijo del primer director del Benemérito. Tenemos a Wilford Wagner, quien estuvo en el Benemérito y les voy a decir nada más algo pequeño de los últimos, qué es lo que está haciendo ahorita Wilford. Él me mandó algo y me dice que ha trabajado muchos años como director de escuela. Desde que se jubiló ahora ha trabajado en bienes y raíces y ha viajado mucho con su esposa. Su esposa se llama Leslie y tienen 5 hijos, 7 nietos y viven en South Barrington, Illinois, un suburbio cerca de Chicago. Suburbio de Chicago. Y bueno, Wilford, te damos la palabra para que nos digas lo que tienes preparado para hoy. Ok. Buenas noches todos y un abrazo y saludos para todos ustedes. Yo primeramente quiero agradecer a los que han participado, a todos los que han participado en esta noche. Arturo Limón, gracias por tus palabras. Por ustedes que no conocen a Arturo Limón, en mi opinión es uno de los hombres más inteligentes del mundo. Es autor, rector de la Universidad de Chihuahua y yo podría escucharlo 24 horas al día. Tiene tantas cosas interesantes que decir. Y gracias al maestro Villalobos por todo el servicio que él prestó. Yo creo que él estuvo en cada posición mientras el tiempo que él estaba en el Benemérito, pero en cada posición de la sociedad educativa participó y gracias a él por su servicio. Primeramente me preguntaron que hablara del legado de mis padres, de Alberto Kenyon y Leona Wagner. Yo soy el cuarto de los siete hijos, soy el hijo más querido. Digo eso en broma porque mis padres hacían que todos nos sintiéramos que éramos el favorito. Pero mi papá nació en 1920 en Colonia Guadalupe, Chihuahua, un ranchito cerca de Casas Grandes. Vivió en el rancho hasta que cumplió 19 años. Mi mamá, ella vivió en la ciudad grande de Colonia Dublán, de como 300 personas, y ella nació en 1925. Mi papá, en 1939 se graduó de la escuela, de la preparatoria, y fue nombrado el estudiante más distinguido de ese año. Siempre le gustó la escuela. Después de eso, se fue a trabajar como contador en una molina de harina y el dueño era su futuro suegro. Rentó una habitación de su suegro y fue cuando conoció muy bien a mi madre, que
era 5 años menor que él. Después de 6 meses se preparó, ahorró su dinero y se fue a la misión. Sirvió en la misión, en aquel entonces había una misión en México, sirvió en la Ciudad de México casi la mayoría del tiempo, pero también estuvo en Puebla, Cuautla, Cuernavaca durante esos años. Regresó a Chihuahua en 1942 y empezó a dar clases. En aquel entonces no se tenía que estudiar tanto como hoy día. Lo nombraron director y maestro en la primaria de Colonia Dublán y estuvo ahí empezando desde 1942 hasta 1950. En 1950 mi madre y él estaba rentando otra vez una habitación de los padres de mi madre. Ella fue a la Universidad de BYU, regresó, empezó a dar clases y se decidieron casar en 1949, pero ella le dijo, si te casas conmigo, tienes que seguir estudiando. Entonces, en 1950 se fue a la Universidad de BYU y terminó sus estudios en 1952. Regresó a la primaria en Colonia Dublán y dio clases por 3 años, también trabajando en su maestría durante el verano. En 1955 empezó a trabajar en la Academia Juárez y ahí trabajó como maestro, subdirector y director de la escuela. En 1959, mis padres estaban hablando y el exdirector de la escuela estaba trabajando en California. Él le habló a mi papá y le dijo, debes venir aquí a California a trabajar. Entonces, en 1959, mi papá fue para California y eran las vacaciones de Navidad y encontró 3 trabajos donde ellos querían que regresara a trabajar el verano que iba a venir. Entonces él regresó a Chihuahua y el superintendente o director de la escuela de Casas Grandes, o digo de Colonia Juárez en aquel entonces, era el señor Daniel Taylor. Entonces Daniel Taylor le dijo, pues Kenyon, ¿dónde has estado? Le dijo, pues he estado en California y pienso renunciar aquí y empezar a trabajar ahí en junio. Y entonces él escuchó lo que dijo y no dijo nada, pero en una semana le llamó a su oficina y le dijo, Kenyon, el presidente Ernest Wilkinson, quien era presidente de BYU, y el hermano Harvey Taylor, que estaba encargado de las escuelas de la escuela, quieren que tú y yo vayamos a Lago Salado para tener una reunión con ellos. Entonces fueron a Lago Salado y ellos expresaron que en aquel entonces ellos querían desarrollar o poner un plan para la educación en México. Y dijeron, pues hermano Taylor, queremos que usted vaya a la Ciudad de México y sea la cabeza de la sociedad educativa. Y hermano Wagner, queremos que usted tome su lugar como director de las escuelas en Colonia Dublán, Colonia Juárez. Entonces, mi papá en aquel entonces, siempre mi papá era un hombre de mucha fe, de mucha obediencia, y le dieron esta oportunidad y dijo, pues, lo voy a tomar, no me voy a ir a los Estados Unidos a trabajar, me voy a quedar aquí en México. Entonces, él y mi mamá estaban muy contentos en Colonia Juárez. Tenían una vida muy agradable, nacieron los 7 hijos, todo iba muy bien. Mi papá le había dicho después de un año al hermano Taylor, pues, Daniel, no hay nadie que tome lugar como director de la escuela en el Benemérito. No hay nadie que tiene ese credencial que lo pueda hacer. Entonces, como un año más tarde, el hermano Taylor le dio una llamada y le dijo, Kenyon, esa persona vas a ser tú. Queremos que vengas a la Ciudad de México y que te matricules en la UNAM y estudies ahí el doctorado y puedes supervisar las escuelas que tenemos en México ahorita. Entonces mis padres estaban pensando, pues queremos tanto Academia Juárez y Colonia Juárez, es nuestro hogar, nacimos aquí, nuestras familias están aquí,
no sé si nos queremos irnos para México. Pero como siempre, él era muy obediente en todo y dijo, pues vamos, pues en lo que él ha escrito, él escribió lo siguiente. Lo estuve leyendo todo acerca del benemérito hoy y pues estaba llorando casi, me salían las lágrimas de tanto que recordaba. Pero él dijo, no sabía en esa ocasión de las grandes bendiciones que nos esperaban profesionalmente y como familia en la Ciudad de México. Lo desconocido llegó a ser la más grande experiencia de nuestras vidas. Entonces, él estaba un poquito dudoso al llegar al benemérito, pero resultó la experiencia más grata de la vida de él y de mi esposa. Y lo que yo recuerdo de ellos es que en todo se apoyaban. Siempre tenían un fe bastante grande los dos. Pues llegamos a México y nos perdimos la primera noche que llegamos. En 1963 había como 7 millones de habitantes. Sin embargo, mi papá se perdió, pero finalmente llegamos e íbamos a hospedarnos con la familia Taylor por unos días. Entonces, finalmente llegamos. Entonces, esos primeros 2 años, en las mañanas, mi papá supervisaba escuelas. Había escuela, como dice el hermano Limón, en Tecalco, en Cuautla, en algunos diferentes lugares. Entonces, él supervisaba primarias y luego en la tarde iba a la UNAM y estudiaba. Pues, yo recuerdo que nos llevaba a los hijos, uno de vez en cuando, uno de los 7 iba con él. Recuerdo que yo fui con él, me estaba contando cuentos de la historia de México, de los hermanos Bravo, de Cortés, de Moctezuma, de Benito Juárez. Entonces tomaba el tiempo para relatarnos esas historias. Y algo que como joven recuerdo, el helado de Chalco era el mejor helado que había comido en mi vida. Un helado increíble. Pero llegó el día, el 17 de febrero de 1964. No sé si ustedes saben que la escuela se construyó en 3 meses. Empezaron la construcción en noviembre y se abrió en el día 17 de febrero. Empezaron con 125 estudiantes y los maestros que estaban ahí. Estaba lo que tenemos, lo que es era la primaria después y algunas casas. Querían terminar 7, pero no las habían terminado. Entonces, el primer año tuvieron 125 estudiantes. El segundo año empezaron el segundo año de secundaria. Luego el tercero. Luego al cuarto año empezaron la prepa y la normal. Y también la primaria Margarita Maza de Juárez. Después de otros 3 años, tenía casi 3,000 estudiantes el benemérito. De 125 a casi 3,000 llegó a la escuela. Mi papá en lo que escribió cuenta de 2 experiencias que para él fueron muy importantes, muy espirituales, donde él sintió el espíritu y que el espíritu cambió la mente de otras personas. La primera fue esta. El primer año que estaba el benemérito, había un pozo de agua muy profundo en el rancho El Arbolillo, pero el gobierno no dejaban que usaran ese agua en el benemérito. Había una ley que solamente podían usar el agua en el Arbolillo o en el benemérito. Entonces, todo el agua que estaban usando lo traen en camiones y luego los estudiantes usaban el agua que llegaba en los camiones. Pues al final del año habían metido varias peticiones al gobierno y el gobierno no quería darles ese permiso. Y el presidente Marion G. Romney, que era miembro de la presidencia de la iglesia y muy influyente en la construcción de las escuelas en México, él tuvo una reunión con ellos y les dijo, hermanos, no vamos a poner
ni un peso más en este proyecto si no arreglan lo del agua. Entonces, mi mamá, y esto es, mi mamá era una mujer de una fe increíble. Y ella le dijo, pues, a Kenyon, vamos a ayunar y orar. Vamos a pedir a todos los estudiantes que se unen con nosotros y los maestros, y vamos a ayunar y vamos a pedir al Señor que cambie la mente de este agente del gobierno. Entonces, decidieron hacer eso. Llegó el fin de semana y todos los estudiantes, los 125 estudiantes en aquel entonces, ayunaron y oraron y estaban pidiendo al Señor que si Él pudiera ayudar con lo del agua. Pues llegó el siguiente miércoles. Mi papá recibió una llamada del gobierno y el Señor le dijo, pues, vamos a dar permiso de usar el pozo y van a poder usarlo en el Benemérito y también en el rancho, en el Arbolillo. Le dijo, no sé cómo ocurrió esto, porque nunca han dado un tipo de permiso como esta. Entonces, a mí lo que me impresionó también de la historia que cuenta mi papá es que los estudiantes y los maestros el domingo siguiente tuvieron otro ayuno y oración, dándole gracias al Señor por haberle ayudado al Señor a sentir el Espíritu y darles el permiso de tener el agua y poder seguir adelante. La segunda experiencia que cuenta mi papá toma lugar 2 años más tarde. 2 años más tarde, habían llegado a la secundaria y el siguiente año iba a ser el primer año de preparatoria, la primaria y la normal. Pues en aquel entonces en México no estaban dando autorización para tener otras escuelas normales. Había demasiados maestros de primaria. Entonces el gobierno les dijo, no estamos aceptando solicitudes para escuelas normales. Le dijeron, pues, el cardenal de la Iglesia Católica quería una escuela católica y la Secretaría de Educación lo negó. El embajador de Alemania quería una escuela normal para la comunidad alemana y el gobierno lo negó. Pues decidieron, pues vamos a poner la solicitud. Entonces llenaron la solicitud, entregaron los documentos y los metieron. Parte del proceso, aunque les dijeron que pues ni hagan, no va a haber posibilidad, nunca va a ocurrir. Pero el siguiente paso era un inspector. Entonces un inspector llegó al Benemérito y para ver si iba, qué reporte iba a hacer. Pues mi papá dijo que de todos los inspectores que pudieron haber mandado, este inspector había sido profesor de mi papá en la UNAM. Y dijo, el profesor vio el Benemérito, se quedó muy impresionado y dio un reporte muy bueno en cuanto a la escuela normal. Metió los papeles otra vez y la siguiente cosa que tenían que hacer es una entrevista, pero nada ocurrió. Por semanas esa solicitud se quedó en el escritorio del secretario de Educación. Un abogado que conocía al secretario les dijo, no va a ocurrir. El secretario de Educación dijo que él nunca va a poner su firma en esa solicitud y que nunca van a tener esa escuela normal. Entonces, otra vez, ¿qué hicieron? Confiaron en el Señor, tuvieron fe. Ahora eran como 1000 estudiantes en vez de 125. Entonces, todos los estudiantes y los maestros otra vez. Llegó el sábado, empezaron a ayunar y tuvieron una reunión de testimonios y de ayuno el domingo. Entonces,
terminaron con eso. A fin de la siguiente semana, mi papá recibió una llamada. Señor Wagner, venga aquí a la Secretaría de Educación a recoger su autorización para hacer la escuela normal. El secretario lo firmó. Entonces mi papá fue a la Secretaría de Educación y el señor que le entregó los papeles dijo, no sé cómo pudieron hacer esto. Y otros señores que estaban escuchando le dijeron, pues ¿cuánto pagó de mordida? Y él dijo, no pagamos nada. Y lo que él escribió en aquel entonces es que para él fue una lección de cómo el Señor y el Espíritu pueden hacer cambiar el corazón de un hombre. Y este señor que dijo que nunca iba a firmar, firmó los papeles y pudo continuar la escuela normal. Cuando estaba leyendo las historias, yo podría estar hablando aquí toda la noche. Y creo que ustedes no quieren que yo hable toda la noche. Pero mi papá y mi madre, sus años más memorables, que disfrutaron más y que siempre recordaron hasta su muerte, fue ahí en el Benemérito de las Américas. Mi papá escribe que los alumnos son como su familia y los maestros son como su familia. Y él tiene un grande amor hacia cada uno de ellos. Y escribe que al final, años después, regresó a una celebración del Benemérito y él dice, grandes han sido nuestras bendiciones al tener la oportunidad de convivir con jóvenes tan finos y tan nobles. Nosotros como hijos nos escribió una carta y nos puso unas 7 recomendaciones en nuestras vidas. Pero al final dice, y ustedes son hermanos e hijos de ellos también. Entonces esto es para ustedes también. Y él dice, recuerden que los atributos de Cristo se miden por lo que hacemos para nuestros semejantes. Y doy gracias todos los días por haber tenido padres tan fieles en la iglesia y tan buenos como padres. El legado, yo creo, de mis padres es un amor hacia la educación, un amor hacia el benemérito y una oración para todas las familias que han participado en el benemérito, para ellos y sus familiares, que sigan los mandamientos de Dios y por medio de esta obediencia que puedan recibir gozo y felicidad en sus vidas. Pero gracias a todos ustedes, gracias por invitarme y gracias por participar en este evento. Muchísimas gracias. Es un gusto oír tus palabras. Hace algunos años, hablando con Daniel Taylor, le dimos un reconocimiento por parte de BYU Management Society por el gran sueño que realmente se logró en México en 1964 y fue algo que él disfrutó mucho recibir ese reconocimiento por parte de BYU. Y bueno, ahora estamos llegando a la conclusión de nuestra reunión. Tendremos ahora un video que nos comentará Andrés Alarcón y también les queremos invitar a todos para los próximos días, ¿verdad? Que estaremos reuniéndonos y pueden checar la página de Facebook para que vean todo el programa que tenemos para mañana y para pasado mañana. Y más que nada, la unión que tenemos en todas partes del mundo de estarnos uniendo por este gran lugar, el Benemérito de las Américas. Y bueno, la última oración nos las va a dar Claudia Pichardo después de oír este video por parte de Andrés Alarcón. Andrés.
Hola, queridos compañeros ex benemérito de las Américas. Soy Angélica Cárdenas Padilla, egresada de la Escuela Normal Generación 75-79, y me es muy grato invitarlos a nuestra segunda sesión de aniversario el próximo jueves 18 de febrero a las 7 de la noche a través de nuestra página de Facebook. Tendremos grandes sorpresas y hermosos recuerdos. Nos vemos pronto. Los esperamos. Y bueno, antes de que nos dé la oración, a nuestra compañera Claudia Pichardo, generación 84, hablaré unas pequeñas palabras para cerrar que nos ha dado René Sánchez Escobedo. La felicidad para lograrse requiere perfumarse de la savia aroma de la humanidad. Un componente de esta fragancia es el saber dar gracias. BDA. Y bueno, en nombre de todos los compañeros, les damos muchísimas gracias a todos los que están presentes ahorita en Facebook y aquí en Zoom por la asistencia y nos acompañan en los próximos días. Los queremos mucho, querida familia Benemérito. Y bueno, Claudia, por favor, ¿nos podrías dar la oración final? Pon tu micrófono listo. Querido y bondadoso Padre Celestial, en esta hermosa noche nos sentimos muy agradecidos por esta hermosa reunión que hemos tenido, por todos los recuerdos que vienen a nuestra mente y por el conocimiento que tenemos de tu Evangelio. Agradecemos mucho la oportunidad que tuvimos de poder vivir tantas experiencias en nuestro amado colegio y por el esfuerzo de buenos líderes amorosos que cuidaron y nos guiaron en nuestra niñez y en nuestra juventud. Agradecemos por estas cosas, Padre, y con humildad te pedimos que puedas bendecirnos en esta noche, que podamos siempre estar sujetos a la barra de hierro, que podamos gozarnos siempre de tu Evangelio. Bendice a nuestros líderes y bendice a nuestras familias. Te pedimos en especial en esta noche por todos los enfermos en el mundo que están padeciendo por esta pandemia. Danos fortaleza para poder sobrellevar estas pruebas y bendícenos, por favor. Lo hacemos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues gracias a todos y gracias, Ana, por dirigir la noche. Nadie quisiera irse. Muchas gracias a todos. Una maravillosa experiencia, realmente. Hemos gozado muchísimo. Gracias, Ana. Maravilloso. Gracias, muy amables. Wilfrido, ¿me escuchas?